tienen una respuesta muy subjetiva. Y esos temas son infinitos. Actualmente se habla mucho sobre la energía. Y en ciencia pura, este tema es muy interesante porque resulta ser que detrás de toda energía, aunque sea primaria, aunque sea la genuina, aunque sea la número uno, necesita un generador, necesita un productor. Es decir, que toda energía deviene como efecto de una causa. Entonces, Dios no es la energía es una manifestación de Dios. Entonces, han convertido la energía en el Dios materia y en el Dios energía. Y de este programa, Construyendo Humanidad, analizando esta inquietud desde el punto de vista científico, es decir, en ese campo, disentimos de ese concepto porque, repito, no hay ninguna energía que no tenga previamente a él como causa un generador. Entonces, ese generador, según la ciencia pura, se llama substancia, en este caso, logoica, y está estudiado debidamente en la ciencia antigua, en libros antiguos, como el Rig Veda, como el Yagur Veda, que son uno de los libros más antiguos del planeta, y también está escrito simbólicamente en el Génesis y develado en el Apocalipsis, pero a nivel metafórico. Entonces, cuando nosotros unimos la ciencia con la fe, resolvemos el problema de las inquietudes. Hay un tema también muy interesante que la población generalmente no conoce. Existen en el fondo de los mares unos ríos que tienen corrientes opuestas. Eso pertenece a la ciencia pura. ¿Qué dice la ciencia materialista de eso? ¿Qué dice la ciencia materialista de ciertas olas que en la antigüedad se llamaban seiche? ¿Qué dice la ciencia materialista de la tan cacareada evolución del antropoide? Que nosotros sabemos que es un error. Y entonces, la ciencia materialista dice hoy una cosa y mañana la desmiente. La ciencia pura no, porque es ciencia objetiva, es sabiduría del corazón y es sabiduría del sacerdocio de los misterios de la luz de Dios. Es decir, la verdadera ciencia es la ciencia que llega a nosotros interpretada por el Espíritu Develador del Espíritu Santo cuando tenemos experiencia mística directa con la verdad. Y la verdad es el conocimiento de Dios manifiesto en su naturaleza. Entonces, quien es partícipe de eso, no solamente es sabio y no solamente es sacerdote, según la orden de Melquisedec hasta cierto nivel, sino que es científicamente un adepto de la ciencia pura. Eso es con respecto a las inquietudes. Y hay una gran inquietud que quiero tocar rápidamente, pero no la quiero analizar. Se habla mucho sobre eso de los fantasmas. ¿Qué diremos nosotros de los cuerpos ectoplasmáticos que están fotografiando los rusos y que fotografiaron la primera vez los soviéticos y los israelíes? ¿Qué diremos de un examen que se hizo científicamente a Katy King allá en Estados Unidos en el siglo pasado? Estúdiese eso, no lo quiero mencionar, voy a dejar capítulos posteriores si Dios me lo permite al asunto, pero también vamos a analizar lo que dice la palabra del Evangelio cuando Lázaro se encuentra en una cima del cielo, dijéramos así, en un espacio celestial, y se consigue con aquel personaje, que no recuerdo el nombre, de que le negaba una migaja de pan. Estudiese ese verso. En la pausa musical vamos a ver si le conseguimos esa pequeña inquietud para compartir. En todo caso, vamos a dejar el asunto de las inquietudes científicas hasta ahí. Pero ¿qué diremos con esta última? ¿Qué nos dice la ciencia materialista de la eterna juventud? ¿Qué nos dice del Donum Dei? ¿Qué nos dice de la conversión del oro potable a través de un hombre verdadero? Porque ciertamente le digo que he estudiado y en uno de los museos de Londres se encuentra un espécimen de oro alquímico y que históricamente lo hizo bajo firma y bajo responsabilidades un alquimista. Recordando que alquimia es la ciencia que precedió a la química actual. Alquimia significa alquimia o química superior.
No estoy hablando aquí de fantasía, sino de inquietudes científicas muy interesantes. Y también, ¿qué se puede decir de inquietudes con respecto a la medicina universal? Entonces, esto es algo interesante que debiéramos de abordar posteriormente cuando podamos. En todo caso es con respecto a las inquietudes, pero dentro de las inquietudes también surge una que me han hecho incluso cuando estoy abordando un taxi, cuando alguien me escucha hablar, que es con respecto a la vida eterna. Porque ellos se preguntan que por qué se ofrece en la Biblia, en el Nuevo o en el Viejo Testamento, la vida eterna. Eso es muy interesante como inquietud. Ahora bien, la vida nos permite a nosotros, la escuela, la universidad, la maestría, el doctorado. No importa el estudio, está bien que estudiemos, pero eso no nos lleva a nosotros a escalar un nivel de ser superior. Eso no nos conecta a nosotros con las partes superlativas de nuestro ser. Eso no nos lleva a nosotros a experimentar lo real. Lo que nos lleva a esos niveles de experiencia mística es la vía psicológica, crística, espiritual, que está señalada con un principio en el Evangelio cuando se dice: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que es la condición que nos exige la divinidad para que nosotros podamos ser salvos. Ser salvo significa, antropológicamente o a nivel humanista, dijéramos, ser libre. Quiero leer, con el propósito de orientación colectiva y para darle una connotación teológica al asunto, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en el versículo 19 del capítulo 1. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Este versículo lo quiero destacar en una interpretación o en una exégesis, es con respecto al Espíritu de Jesucristo. Esta palabra de Pablo nos está señalando una clavícula extraordinaria porque está separando lo que es el Cristo como espíritu libre, que puede ser encarnado, como lo encarnó Yeshua en Pandirá o Jesús nuestro Salvador, que fue el que más perfectamente lo ha hecho, y la personalidad humana de ese Cristo. Hay una diferencia, y la está haciendo Pablo en este versículo. Y es la exhortación que hago a todos, en el nivel en que se puedan encontrar, y que Dios permita, en el espíritu de sabiduría, que lo puedan hacer. En todo caso, el anhelo es que ustedes puedan generar la inquietud y la reflexión a un nivel superior de interpretación. En todo caso, el verso 21 del mismo capítulo 1 dice: porque para mí el vivir en Cristo es vida y el morir es ganancia. Vuelvo y lo repito, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.